A ver, la Red Iberoamericana de Farmacogenética, que soy uno de los fundadores, se crea exactamente en el año 2006. En aquellos años yo era profesor de la Universidad de California en Los Ángeles y estábamos estudiando mexicano-americanos, viendo si había alguna peculiaridad que hiciera que los medicamentos en ellos debieran ser administrados de otra manera. En ese momento, en abril concretamente, bueno, para ser exacto, fue el 7 de marzo del año 2007, nos invita Chema Cantú, el que han hablado hoy, uno de los mejores genetistas de América, al primer congreso de farmacogenética en Guadalajara, México. Se llamaba Primus Non Nocere. Y allí Chema durante la noche me dijo 1000 veces, ¿pero qué haces estudiando mexicano-americanos en México, en América, en California? Los mexicanos están aquí, ándele, venga. Y cometí el error de, bueno, estuvimos probando distintos destilados procedentes del agave de alta calidad. Entonces empezamos diciendo, sí, tenemos que estudiar los mexicanos de México. Y al segundo test de agave dijimos, pero ¿qué vamos a hacer con los hermanos mesoamericanos? Dije, hoy hay que incluirlos, ándele. Y los hermanos de los Andes, ándele. Bueno, menos mal que aquello acabó a las 7 de la mañana, porque si no hubiésemos acabado en la Antártida, porque después dando la vuelta al globo, porque acabamos levantando todas las poblaciones originarias de América Latina, deben ser estudiadas, porque si no, haciendo programas de medicina personalizada, para proteger a quien tiene dinero para pagarse un test que le prediga si va a tener una reacción adversa, vamos a generar una inequidad, porque aquel que no tiene dinero para pagar la medicina y si encima que la toma le sienta mal, estamos haciendo un doble daño. Y entonces empezó una cosa loca. Chema empezó a decir, tienes que ir a tal país a dar una conferencia. Y yo me presentaba allí, Ecuador. Tienes que ir allí, que hay no sé cuándo. Y empezamos. Como habéis visto esta mañana, se han dado 400 conferencias y actos en el que decíamos, mire, igual la población que vive aquí responde de otra manera a los medicamentos. Vamos a ver genéticamente lo mismo que estamos haciendo, vamos a homogeneizar y siempre con un recurso humano en formación. Hemos puesto por delante lo que se llama la formación de recursos humanos, decíamos siempre, samples never fly alone. We don't want samples. No queremos muestras, no venimos a coger muestras, sino que hay un recurso humano, una persona joven, preferiblemente una mujer, que tú dirías, que se forme y vuelva a su país para generar una red de conocimiento. Así se han formado más de 30 personas, ha habido 80 pasantías entre países, en aquello empezó a crecer como 41 grupos de investigación, 200 investigadores que se han ido haciendo solos. Hasta el punto hubo un pequeño problema, si estuviera aquí Marcos me entendería. Chema en un momento determinado se murió. Y entonces me quedé con la palabra darle un muerto. Y los muertos en México son muertos vivos, o sea, no es como aquí que los enterramos y se nos olvidan. Allí cada año se les recuerda, se viva con ellos. Y oye, ¿cómo le faltas a la palabra dada a un muerto mexicano? Dije, esto lo acabo. Y ahí nos pusimos y exactamente, lo hablaba ahora con el doctor Terán, este año hemos hecho la publicación en la revista de más alto índice de impacto, Clinical Pharmacology and Therapeutics, acabando aquella historia que nace en el 2006. Y esto es importante, hemos tardado 13 años, no es fácil. Se han estudiado 6.000 personas vivas, indígenas muchos de ellos, población autóctona, perdonad, no es la palabra indígena. De ellas se ha hecho la ancestría molecular, es decir, no basta que a ti te parezca que es culturalmente una población autóctona, que se hace un análisis genético en la que se demuestra qué grado de ancestría tiene. Y hemos podido demostrar que los genes que intervienen en los mecanismos que determinan la respuesta a medicamentos en estas poblaciones son diferentes. Por tanto, tenemos que generar nuevos tests genéticos para esta población que le permitan protegerse de la respuesta a medicamentos. Esta ha sido la historia de la red, está abierta, está viva, 50 publicaciones, 80 pasantías, 20 tesis doctorales, adelante, de tal forma que este año hemos decidido, con la colaboración vuestra de la red, la RIU, la red de radios universitarias, Onda Campo y vosotros como compañeros universitarios, y después de mucha presión, vale, ya tenemos el dato. Los genes determinan la respuesta a medicamentos y en poblaciones con una genética distinta, los medicamentos van a responder de otra forma. Y hemos dicho, ahora vamos a contárselos a los implicados y a la sociedad. A los implicados,
hemos empezado a tener reuniones con las con las poblaciones originarias de América Latina, concretamente con la población de Otavalo, en el Timburahua. Estuvimos varios días en contacto con ellos y me bautizaron. Me llamo Guaira, tuve todo el ritual, compartimos su medicina. Entendimos entonces que nosotros estamos preocupados por las medicinas, y sí que toman medicina, pero la comparten con su medicina tradicional, sus hierbas, sus procedimientos, y dijimos, oye, vale, ¿cuál será el uso que tiene los genes que analizamos para su propia medicina? Hemos tenido el encuentro similar con las poblaciones mayas, me volvieron a bautizar, su cuerno, sus ritos, sus cosas, y yo feliz, la verdad, de recibirlo tal. Lo hemos terminado y ya estamos en la segunda fase, que es parte de vuestro trabajo, que yo agradezco muchísimo, que es, vamos a contarle a la sociedad cuáles son los resultados. Es decir, cada persona responde de una manera distinta a los medicamentos. Hoy podemos prevenir reacciones adversas y por grupos poblacionales las respuestas son de una manera diferente. Nos falta un tercer nivel. Vamos a llevar esta información a los policy makers, a la gente que influye y que genera guías en el mundo. Y por eso estamos aquí en esta antigua capilla, que es el Parlamento de Extremadura. Ha estado reunido el Comité Mundial que está haciendo las guías para investigación clínica del mundo, lo habéis visto, son la gente de máxima influencia en la regulación, están haciendo una guía de recomendación para investigaciones, y hoy llevamos todo el día con ellos, y mañana también, trasladándole la misma información. Si desarrollamos un medicamento para la estructura genética, alimentaria, etcétera, de una población blanca, es sentido común, no se puede trasladar eso a una población que tiene otra estructura genética, otros hábitos de vida, porque necesitarán sus propias pautas, su propia estructura. Es muy simple. Nos falta entonces el tercer nivel que vamos a cubrir ahora, probablemente, que es llevarlo a las autoridades reguladoras de medicamentos. Es decir, 2006-2019, producir los resultados. Con los resultados en la mano, diciendo esto que os acabo de decir, publicado, han sido 50 artículos de investigación, vamos a la sociedad. Y ahí vuestro papel, yo os agradezco muchísimo todo el trabajo que estáis haciendo hoy, porque, bueno, también tenemos una historia que contar, y como científicos salimos cuando tenemos el dato importante, porque salir todos los días a comunicar por comunicar, cuando uno no tiene nada que comunicar, no tiene sentido. 3, vamos a quien toma las decisiones. Por eso hoy teníais aquí el antiguo responsable de medicamentos de la Organización Mundial de la Salud, en fin, líderes mundiales en el área. Y tercero, la gente que regula medicamentos. Este es el momento, junto con nuestro trabajo con las poblaciones originarias, que se encuentra en la red. La postura de la Red Iberoamericana de Farmacogenética ha sido traída para ser explicada a el CIOMS, el Comité Internacional de Organizaciones Médicas, que está dando guías de regulación y de investigación clínica. Algo que se me ha olvidado comentar, y ahora hablamos, Monse, de eso, es que estando con los mayas hemos dicho, no le vamos a decir a la CIOMS lo que pensamos en inglés, francés, bueno, en inglés habría que haberlo hecho. ¿Por qué no lo dicen los propios mayas en su lengua? ¿Y por qué no lo dicen en quichua? ¿Y por qué no lo dicen en náhuatl? De tal manera que esta mañana se ha producido un acontecimiento histórico. Es la primera vez en la historia de la humanidad que delante de un organismo multilateral, en un parlamento que representa la voluntad de una población, de la que vosotros tres sois parte y yo también, hemos dejado que la lengua originaria de estos pueblos hable a un organismo internacional. Y Extremadura, en ese sentido, yo no soy de ningún lugar del mundo, soy de aquellos sitios donde estoy, y soy náhuatl para unas cosas, maya por otro, y también extremeño porque he llevado aquí mucho, he respirado y he orinado aquí muchas veces. Quiere decir, Extremadura ha entrado en mí, yo he entrado en Extremadura, por tanto tengo parte de mi vida aquí. Estoy completamente feliz de que esto que era una capilla, esto que soy la causa de la soberanía, la Casa de la Soberanía Popular, que vosotros no habéis conocido, pero yo sí, lo que ha costado hacer esto, sea la casa donde se reciba la lengua de aquella gente que se encontraron con ancestros nuestros en América. Le estamos dando un espacio para el mundo entero para que se expresen, primero en su lengua y segundo, con 3 puntos para declarar, y aquí voy a lo que acabas de decir, Monse. 1. Cuando usted haga un ensayo clínico y traiga un medicamento aquí, oiga, tenga en cuenta nuestra singularidad, nuestras características.
Igual que si fueran a vender una camiseta, llevarían tallas pequeñas y van a un sitio donde los tipos son pequeños, ¿no? Entonces, lo primero es la declaración que hemos llamado de Mérida Tajo. Tajo es en maya Mérida, que es la otra Mérida. Segundo, a lo que te referías, el ambiente o el entorno sociodemográfico o sociocultural donde se utiliza el remedio, el medicamento. Claro, se toma como una alimentación, y si hay maíz en vez de pan, o se come unas horas en vez de otra, o se mezcla con otro remedio terapéutico que es una hierba, etcétera, tiene que ser tenido en cuenta porque va a haber una interacción. Y por último, y no menos importante, los debates hemos estado 2 días en un retiro. Nos hemos ido a un campus espiritual que vosotros conocéis, la Fundación FI, a la Universidad de la Conciencia, 2 días encerrados, por supuesto no alcohol, horario rígido, 6 de la mañana arriba, luces apagadas por la noche, a discutir en un debate con universidades de la India y universidades de Latinoamérica cómo estamos formando emocionalmente a los investigadores en ciencias de la salud. Es decir, el tercer punto es que tenemos que aumentar la educación en valores, la educación en actitudes a aquellos individuos que van a hacer una investigación en otro humano. No debe ir cualquiera a hacer una intervención en un humano, con el riesgo que ello significa, si no está suficientemente formado, si no es alguien que tiene habilidades de comunicación, es empático, etcétera, etcétera. Luego, la Declaración de Mérida, que es histórica y que se ha leído esta mañana aquí, tiene 3 puntos. 1, el respeto a la singularidad biológica de la población. No vale trasladar medicamentos de Alemania para allá, o de sea donde sea. 2, respeto al entorno sociocultural donde se utiliza una terapia y a su propia medicina. 3, aumento de la formación, sobre todo en valores, en capacidad de inteligencia emocional, etcétera, de los investigadores que hacen, valga la redundancia, investigación sobre otro humano. Creemos que ya es hora de que pensemos en la universidad que no basta con dar información. Vosotros, como hace poco estudiantes, sabéis que la información ya está. Lo que necesitamos, sobre todo entre los sanitarios, es formarles desde el punto de vista de su estructura personal, de su autoconocimiento personal. Entonces, ese es el tercer punto de la Declaración de Mérida. Y te voy a preguntar una cosa muy compleja que acaba de salir en el debate cerrado de la CIOMS que se está desarrollando, y es, yo se lo acabo de decir, a ver, yo dirijo el Centro de Investigación Clínica que sabéis de aquí, bueno, casi ya se dirige solo, llevamos desde el 2006 también, hay ahora mismo casi 80 ensayos clínicos, muchos de ellos en cáncer, es verdad, estoy contento. Hace el 2006 no teníamos casi nada y hoy el equipo de oncólogos que hay allí, el equipo de enfermería, el equipo de monitorización al bioestadístico que conocéis, han conseguido ya más de 80 ensayos clínicos. Y hay un grupo de ellos que son fase 1, es primera vez que un producto nuevo, recién salido, se está administrando en un humano, con el riesgo, pero también con el beneficio para situaciones donde no hay otro remedio. Cada vez que nos planteamos un ensayo clínico hecho aquí, habrá una interacción con una hierba, un remedio, cualquier cosa, porque cuando allí es fácil, porque ellos utilizan su patrón, pero aquí vienen 2 hierbas de la India, uno de que tiene un primo en Tanzania, el otro una hierba de México, de tal manera que tenemos una situación bastante caótica. Cada vez que miramos en los papeles del ensayo clínico, sin saltar la confidencialidad, decimos, no hay interacción con ningún remedio, porque claro, no preguntamos por esa información, porque damos por supuesto que la gente se toma las medicinas que dan en la farmacia. Pero cuando le pregunto a mis compañeras, la mayoría que andan por allí, compañeros, les digo, oye, la gente toma cosas, me dicen que si la gente toma cosas, casi todas las personas que están en una situación terminal y desesperada asumen y recurren a todo lo que pueden. Entonces, se está dando una situación bastante estúpida y es que ignoramos una realidad que está ahí. Nosotros no podemos controlar la voluntad y la libertad de la persona que cada vez hace lo que quiere. Entonces, hay un punto ahí polémico, dice, ¿estás defendiendo la medicina alternativa? No, ni la dejo defender, hay productos de esos que se han utilizado 5.000 años. Entonces, no podemos decir que eso no tiene valor. Si la gente lo sigue utilizando, será porque por algo válido. Ahora, lo que no podemos hacer es que cualquiera vaya, esté un verano en no sé qué población de no sé dónde, aprenda 3 cosas, venga aquí, se ponga una túnica, 3 botafumeiros y acabe dándole cosas a la gente que para darlas en su lugar, por ejemplo, la población de Otavalo, para poder manejar una hierba son mínimo 4 años de formación,
con los sanadores que cultivan las plantas, que van testando, van informando y después se le deja que use cosas que pueden afectar. No lo hace cualquiera y entre los mayas tienes, los mayas, culturas milenarias, para tener el poder, la responsabilidad en la tribu de manejar una hierba que puede hacer daño, no se hace en un cursillo esotérico donde hace 3 horas de reiki, 4 de darle vuelta al fuego y después te doy una hierba a ver si tenemos un viaje. ¿Qué va? Lo primero que es una persona que se la conoce, que se la educa. Fijaos, en el Valle de Otavalo, por ejemplo, 4 años, sobre todo las mujeres hacen seguimiento de parto. Se vive con la embarazada, se conoce su alimentación, se conoce sus cosas y al final se la acompaña al parto. Y a partir de ahí se empiezan a utilizar remedios, entre comillas, químicos y se ve cómo funciona y se le va dando información. Esos son otro proceso, 2, 3, 4 años. Y pasado eso y al final entran, yo no sé qué es la medicina energética, porque tengo una formación puramente alopática y además, imaginaos, catedrático de farmacología clínica, pero lo que veo a mi alrededor es que hacen cosas que funcionan. Ojo, el efecto placebo, que es la capacidad de ayudarse cada uno a sí mismo, lo tenemos todos y casi siempre es superior a ningún fármaco que vayamos a tomar. Aparte de que haga algo no, si conseguimos que el individuo se ayude a sí mismo, en vez de que se haga daño a sí mismo, aún sin administrarle nada, que es el efecto nocebo, estamos consiguiendo mucho. Entonces, el mensaje es, ahí hay muchas cosas que valen mucho, pero respetarlo es conocerlo en profundidad y administrarlo con responsabilidad y prudencia. Entonces, lo que defiende la Declaración de Mérida, Tajo, es que allá, cuando se hace un ensayo clínico o cuando se administra una medicación, se respete la cultura donde entra el medicamento porque allí hay otro remedio. Tu pregunta, Monse, era complicada porque se puede manipular, alguien que no lo entienda. Yo estoy abierto como científico a toda innovación, si no, no lo sería. Recordad que a Miguel Servet le quemaron porque decía que circulaba la sangre el pobre. Claro que yo estoy dispuesto a entender cualquier cosa, pero con formación y con responsabilidad, porque si no podemos estar haciendo mucho daño a la gente solo porque pongamos a la gente contra ella misma y se genera el efecto nocebo. Entonces, como suele decir en todas las conferencias, sobre todo con estudiantes de medicina, tenéis que decidir ser o placebo o nocebo, porque no depende de vosotros, depende cómo el paciente se relacione con sí mismo a partir de la interacción que genera contigo.